a este video de la unidad Biblia. El tema de esta sesión es Historia y literatura bíblica. Vamos a dividir esta sesión en 3 etapas. En la primera etapa vamos a hacer una rápida revisión de la historia bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para tratar de comprenderla como una unidad. Posteriormente, vamos a revisar los principales géneros literarios presentes en la Biblia. De esta forma, reconoceremos la riqueza literaria presente en ella y la importancia de una buena interpretación. Lo que será abordado específicamente en la tercera etapa de esta sesión. ¿Por qué es importante interpretar la Biblia? Vamos con la primera etapa. Aquí en la imagen podemos ver a Moisés sosteniendo las tablas de la ley. Este personaje importante en el Antiguo Testamento va a ser un referente para el pueblo de Israel. Pero, ¿qué es el pueblo de Israel? ¿O por qué Moisés es importante cuando hablamos del Antiguo Testamento? Vamos a revisar ahora el Antiguo y el Nuevo Testamento como una sola unidad. Para ello vamos a ver cómo presentar la Biblia como la historia de un gran reino prometido por Dios. En el Antiguo Testamento, en los relatos del Génesis, de la creación, de Adán y Eva y del mundo, podemos encontrar la imagen de un reino modelo. Ese reino modelo, el reino de la perfección, de la unidad perfecta entre hombre y mujer, y entre esa unidad junto a Dios, además de los animales, las plantas y toda la creación, nos da el inicio de este proyecto creador y salvífico de Dios. Luego aparece la caída y se puede interpretar como el reino perdido. Este reino que se pierde a causa del pecado, de la maldad a la que el ser humano le abre la puerta. Las figuras de Caín y Abel, el diluvio, Noé, la torre de Babel, Adán y Eva comiendo del fruto prohibido. Son imágenes de esta caída. Posteriormente, ya en los relatos históricos, propiamente tal, en los relatos que sí corresponden a personajes que se pueden datar en una línea de tiempo, encontramos la época de los patriarcas, el reino prometido, la promesa que Dios hace a Abraham de una descendencia abundante y una tierra, la tierra prometida. Abraham tiene un hijo que es Isaac, Isaac tiene un hijo que es Jacob, y Jacob tiene 12 hijos. Jacob es apodado Israel, y esos hijos son las tribus de Israel. Uno de esos hijos es José, quien llega a Egipto y permite que luego sus hermanos también se instalen allí. Es la promesa que Dios hace de una descendencia abundante y de una tierra donde manará leche y miel. Posteriormente, este reino se empieza a configurar. Por eso aquí se habla del reino parcial.
se empieza a configurar en primer lugar en el Éxodo. Este pueblo de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, se instalan en Egipto y son esclavizados. Por eso aparece la figura de Moisés, de las 10 plagas, para amenazar al faraón y que permita que el pueblo de Israel salga de Egipto, el paso por el Mar Rojo, los 10 mandamientos entregados en el monte Sinaí, el paso por el desierto, la figura de Josué como líder del pueblo, la llegada a la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida y la aparición de los jueces, quienes van a dirigir al pueblo en esta tierra prometida, quienes van a también a liderar al pueblo frente a estos pueblos enemigos que ocupaban esa tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob en la alianza. Se habla de reino parcial porque si bien se van configurando como reino, no es el reino definitivo. Aparecen luego los reyes y la figura del templo de Jerusalén, un lugar de culto donde todos los integrantes del pueblo de Israel deben ir al menos una vez al año. Estos reyes y esta construcción del templo comienzan con Samuel, el profeta, que unge a Saúl y luego a David, los primeros reyes del pueblo de Israel, primero Saúl y luego David. Y finalmente Salomón, que es hijo de David, quien va a construir el templo. Salomón tiene 2 hijos que lamentablemente dividen al pueblo en 2. El reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Y decimos que lamentablemente el pueblo se divide porque no es parte del plan de Dios que el pueblo se divida. Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que tendrían una descendencia abundante, que se instalarían en una tierra, pero como un solo pueblo. En esa debilidad, los profetas anuncian un castigo debido a esta obstinación por parte de las autoridades de dividir al pueblo. Ese castigo anunciado por los profetas llega cuando el reino del norte es llevado como esclavos, como siervos a Asiria. Samaria, una región de esta tierra prometida, es destruida. Y posteriormente el reino del sur, la porción del sur, también es destruida. Jerusalén es destruida, el templo es destruido y son deportados a Babilonia. En ese exilio en Babilonia ellos experimentan el abandono de Dios, el castigo a causa de sus pecados, pero también la esperanza, ya que ellos interpretan la posibilidad de retorno como una acción de perdón por parte de Dios. Es en ese escenario de retorno, de instalación y luego de la lucha contra los griegos y los romanos, que más tarde en el Nuevo Testamento aparece Jesús. El reino se hace presente en Jesús. Su nacimiento, su muerte y resurrección quedan presentes en los evangelios. Jesús inicia el Nuevo Testamento. Este reino que se hace presente en Jesús se proclama por parte de la comunidad. La comunidad anuncia ya la llegada de este reino. Este evento alcanza un hito en la historia, en el hecho de Pentecostés, en la recepción del Espíritu Santo.
Una vez que los discípulos experimentan el Espíritu de Jesús en Pentecostés, se animan a proclamar el Evangelio por el mundo. Esto queda presente en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo. Y finalmente, se anuncia una nueva creación, el reino perfecto, el reino definitivo, el reino escatológico. Esto se refleja en el libro del Apocalipsis. La Jerusalén celestial, el reino y la tierra y la descendencia abundante que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob en el Antiguo Testamento, el reino prometido, va a llegar al final de los tiempos en el reino perfecto. Algo de esto es lo que aparece reflejado en el libro del Apocalipsis. Ese es el panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento como una gran unidad. Esta historia bíblica no puede ser leída de forma aislada, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por distintos caminos. El Nuevo Testamento se entiende como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Esta alianza imperfecta entre Dios y Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el pueblo de Israel, los reyes, David, Salomón, los profetas. Esta alianza que ya había comenzado en el Antiguo Testamento era imperfecta porque no conocían directamente a Dios. Lo conocían de forma mediada, por la voz de Moisés, por la voz de los profetas, por la voz de los reyes. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Dios se hace presente en Jesús, el Hijo. Por eso decimos que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, es la plenitud de los tiempos. Sin embargo, no se acaba allí, en Jesús, sino que desde allí comienza el nuevo reino. Lo que vivimos hoy día es una prolongación de ese reino iniciado en Cristo, que alcanzará su cumplimiento definitivo en el tiempo escatológico, es decir, después de la resurrección final. Por eso, en clave cristiana, es importante conocer los textos del Antiguo Testamento, pero siempre leyéndolos a la luz del Nuevo Testamento. Sin embargo, esto tiene una dificultad. Podemos leer los evangelios y nos queda clara la historia de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando leemos textos del Antiguo Testamento que están escritos en otros géneros literarios? Por ejemplo, textos completos que nos hablan de leyes o de normas. Eso no lo encontramos en el Nuevo Testamento. Por eso es sumamente importante que conozcamos los géneros literarios en la Biblia, para poder comparar textos y contrastarlos, para poder entender cuál es la función de ellos dentro del conjunto bíblico. Voy a ofrecer un breve listado de algunos géneros literarios de la Biblia, algunos de los principales géneros literarios de la Biblia. Es posible que falten algunos, pero estoy seguro de los que voy a presentar a continuación son los que ustedes, si realizan una lectura de la Biblia, van a identificar de manera principal. Mayoritariamente son estos los que ustedes van a poder identificar en una lectura primera de la Biblia. En primer lugar tenemos las narraciones y biografías. Los evangelios son un ejemplo de ello. Se narra la vida de Jesús. Se describe lo que él hacía, lo que él decía, a los lugares
a los que viajaba, a las personas con las que se relacionaba. Y en el libro del Génesis también encontramos la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Luego, en el libro del Éxodo, los primeros capítulos, la historia de Moisés. Por lo tanto, aquí ya tenemos un primer género literario, las narraciones y biografías. Luego tenemos discursos. Las cartas de San Pablo, las cartas a los romanos, a los colosenses, a los efesios, son discursos, exhortaciones que realiza San Pablo a estas comunidades. Lo mismo encontramos en los evangelios cuando Jesús hace discursos frente al pueblo o frente a algunos representantes o autoridades de la nación judía, del pueblo de Israel. Los discursos intentan explicar un mensaje, comunicar un mensaje. Por otra parte, encontramos las parábolas. Las parábolas, por ejemplo, que presenta Jesús, están insertas dentro de discursos. Jesús está explicando un tema y utiliza una parábola para ejemplificar aquella verdad que puede ser un poco más difícil de entender. Un ejemplo sería la parábola de las 100 ovejas. Un hombre tiene 100 ovejas, una se extravía, y este pastor, este buen pastor, deja las 99 restantes que están seguras y va a buscar a la oveja perdida y la trae de regreso. Mediante esa parábola, Jesús nos está diciendo que realmente existe un pastor que realizó esa acción, que hizo ese gesto de ir a buscar a la oveja perdida. Lo que nos está queriendo decir es que Dios se comporta así con nosotros. Va a buscar incluso a esa oveja descarriada. Por otra parte, tenemos las poesías, presentes en el libro de los Salmos. Nos muestran de una forma musical. En aquellos tiempos los salmos se cantaban, no se leían, como lo hacemos ahora, con rimas, con a veces exageraciones, con comparaciones, con repeticiones de frases. Nos intenta transmitir una experiencia de Dios o una experiencia humana a la luz de la fe. Los salmos, como ya he dicho, son un ejemplo de poesía dentro de la Biblia. Por lo tanto, es muy distinto leer un salmo, como lo hacemos en la misa, a leer un discurso de San Pablo. Luego tenemos las profecías. Una profecía no es necesariamente un anuncio de algo que va a pasar. También hay profecías de anuncios. La profecía es sobre todo comunicarle al pueblo o comunicarle a una persona en particular, a un rey o a alguna otra autoridad, un mensaje que viene de Dios. El profeta comunica esta voluntad divina. Lo hace porque está impregnado de la experiencia de Dios y habla inspirado por Dios. El profeta anuncia la salvación y denuncia las malas acciones del pueblo y o de las autoridades. Tenemos también dentro de los géneros literarios en la Biblia la literatura sapiencial. Más escasa que los anteriores, la literatura sapiencial son el conjunto de saberes, de frases, de la cultura
popular y la cultura religiosa de la época que quedó plasmada en algunos textos. Por ejemplo, el libro de los Proverbios. Una hermosa frase sapiencial que está presente en la Biblia es: quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Así, la literatura sapiencial va a intentar transmitir enseñanzas, como lo dice la palabra, sapiencial, en su etimología, va a tratar de transmitir la sabiduría, el conocimiento que ha adquirido el pueblo a lo largo de los años. Y por último, vamos a encontrar entre los géneros literarios la apocalíptica. Inmediatamente se nos viene a la mente la imagen del libro del Apocalipsis. Y efectivamente, pertenece a este género. Pero no es exclusivo del libro del Apocalipsis. Apocalipsis, o la apocalíptica, viene de la palabra en griego revelación. Eso quiere decir que los libros apocalípticos o los textos apocalípticos nos van a revelar una verdad, una experiencia que está por venir, o iluminar a la luz de un evento actual una verdad más allá. Por eso en el libro del Apocalipsis no solamente se habla de una experiencia futura, la salvación al final de los tiempos, que también lo hace, sino que también nos muestra una forma de interpretar los sufrimientos actuales a la luz de la fe. He dicho que este género literario no es exclusivo del libro del Apocalipsis, escrito por Juan, sino también Jesús tiene discursos apocalípticos, como los que podemos encontrar en parábolas en Mateo 25. O también en la figura de Daniel en el Antiguo Testamento. Estos géneros literarios nos tienen que abrir la mente y el corazón a una interpretación de la Biblia. Al darnos cuenta que los géneros literarios son diversos, tenemos que tratar de entender los textos con base en esta diversidad. No podemos interpretar igual una profecía que un discurso, una parábola que un texto sapiencial. Por eso es importante reconocer estos géneros y aplicar una interpretación adecuada a cada uno de ellos. Por eso en la presentación inicial mencionaba la importancia de la interpretación. Como punto de partida, debemos decir que en la Biblia existen elementos que deben ser interpretados literalmente y otros que deben ser interpretados figuradamente. Si bien la Biblia no es un libro de cocina, donde tenemos que seguir todo lo que aparece allí paso a paso, sí hay elementos que son literales. Por ejemplo, el mensaje de amor que transmite Jesús respecto de Dios Padre es algo que no aguanta interpretaciones. El Padre Nuestro es una invitación a llamar a Dios Padre. Padre en el sentido de nuestra relación con Él. Eso es literal, el sentido de relación. Lo figurado podría ser la figura paterna. ¿Dios es realmente un padre? ¿Es un hombre con barba o anciano que está en el cielo y que es más grande que nosotros? No. Eso podría ser lo figurado.
Dios, por lo tanto, es una figura de amor que nos protege y que nos da la vida. Lo figurado sería que podría ser como un padre o una madre, un generoso y cariñoso abuelo o abuela. Es por eso que es importante descubrir qué es lo literal y qué es lo figurado en el texto bíblico. ¿Y quién realiza esa interpretación? Lo vamos a ver más adelante. Ya podemos decir que cada uno debe intentar hacer el ejercicio. ¿Esto es literal? ¿Esto es figurado? Para poder responderse esa pregunta, tenemos que tener este otro presupuesto. La Biblia es un texto de fe. La Biblia no intenta ser una enciclopedia o un libro de historia, como los conocemos hoy día. La Biblia es un texto que intenta transmitir la experiencia de fe de un pueblo. Por lo tanto, esa es su intención primera. Si en la Biblia dice que una persona vivió 200 o 300 años, tenemos que interpretarlo considerando el punto 1. ¿Qué es lo literal y qué es lo figurado? Probablemente la persona existió, literal. Lo figurado es el tiempo que vivió. ¿Qué quiere decir que vivió 200 años? Bueno, que su vida fue larga, fue muy larga. O quizás el número 200 tiene un significado. Para eso voy a un diccionario bíblico, a una enciclopedia bíblica, y trato de buscar si ese número tiene un significado especial. La Biblia es un texto de fe y lo que está contenido allí intenta acompañar, educar y fortalecer la fe de quien lo lee. Las posibles dificultades o contradicciones tienen que ser comprendidas a la luz de esta intención. La Biblia es un texto que intenta educar, acompañar y fortalecer, también comunicar, la fe de un pueblo, ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Precisamente por ello es que es fundamental que se realice una buena interpretación. ¿Y quién interpreta los textos bíblicos auténticamente? Esta responsabilidad está puesta en manos de la Iglesia, en la figura del Papa, acompañado de los obispos y teólogos que han estudiado en profundidad los textos bíblicos y expertos. Ofrecen una interpretación auténtica de la Biblia. No por un capricho, sino porque la Biblia, como la conocemos hoy, forma parte del depósito de la fe, forma parte de este pozo, Biblia y tradición, del cual se alimenta, crece y se fortalece la Iglesia. Por eso es muy importante que ante las dificultades de interpretación podamos remitirnos a lo que nos enseñan nuestros obispos y el Papa como obispo de Roma. Ellos nos van a indicar, frente a interpretaciones que puedan ser ambiguas o complejas, cuál es el camino para leer esos textos bíblicos. ¿Cuál ha sido el camino de la Iglesia para llegar a esa interpretación de los textos? Si bien cada uno puede hacer su interpretación personal en la vida de oración, en la vida interior de cada uno, la enseñanza de ciertas interpretaciones bíblicas le corresponde a la autoridad dentro de la Iglesia, a la autoridad de enseñar de los obispos y del Papa. Esta ha sido la presentación de este tema
historia y literatura bíblica. Les animo a realizar este proceso de adentrarse en la Biblia con estos presupuestos de interpretación, comprendiendo el Antiguo y el Nuevo Testamento como una unidad de historia de la fe y animándoles también a poder encontrar en la Biblia esta palabra de Dios que nos habla a cada uno hoy, en nuestra realidad, en nuestro tiempo. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.